Usa conchas cilíndricas para encontrar el volumen del sólido obtenido al girar el límite de la región a la derecha del lado de la gráfica de GD, y es igual a 6 raíz cuadrada y, graficado en rojo, y a la izquierda por el eje y, graficado en azul para y en el intervalo cercano de 0 a 5 alrededor del eje X. Así que esta es la región acotada R. Y estamos rotando esta región alrededor del eje X, que estaría aquí. Veamos primero esto en 3 dimensiones. A la izquierda tenemos la región acotada R, graficada en 3 dimensiones. Si rotamos esta área alrededor del eje X, obtenemos el sólido que se muestra aquí a la derecha, y nuestro objetivo es determinar este volumen mediante el método de la concha. Cuando utilizamos el método SEL, siempre desea obtener su rectángulo representativo que represente una carcasa o un tubo del volumen cuando se gira alrededor del eje dado. Cuando se utiliza el método SEL, el representante, el rectángulo siempre es paralelo al eje de rotación cuando se utiliza el método de arandela o disco. El rectángulo representativo siempre es perpendicular al eje de rotación. Usemos este rectángulo como el rectángulo representativo. Observe que el grosor del rectángulo es delta I, lo que indica que integramos con respecto a I. Si observamos nuestro notas a continuación, porque tenemos un eje de rotación horizontal. De nuevo, integramos con respecto a I, y el volumen es igual a 2pi, multiplicado por la integral de CAD, de R de I multiplicado por H de I, donde R es una distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación, lo que significa que en nuestro caso, R de I es esta distancia vertical aquí. Si R de I es simplemente igual a, y en el intervalo cercano de 0 a 5, y luego h es la altura del rectángulo, que en nuestro caso sería esta distancia horizontal. R de I es igual a la distancia horizontal X, determinada por la curva dada por la ecuación X es igual a 6 cuadrados y, lo que indica que R de I es igual a 6 cuadrados y. Y nuevamente, estamos integrando con respecto a I, por lo tanto, los límites de integración estarán entre 0 y 5 a lo largo del eje I. Esto indica que el volumen 5 es igual a 2pi, multiplicado por una integral de 0 a 5, de R de I, que es I, multiplicado por H de I, que es 6 raíz cuadrada. Y, de I. Simplifiquemos la función de integración. Tenemos 2pi, multiplicado por una integral de 0 a 5, de raíz cuadrada y es igual a I elevado a 1 o 2, y por lo tanto, la función de integración es de 6 y respecto al 3,2. A continuación, determinamos la antiderivada. Sin embargo, no olvides el factor de 2pi. La antiderivada es 6 veces I elevado a 3,2 más 1, que es I elevado a 5,2. Dividido por 5,2, pero dividir por 5,2 equivale a multiplicar por el típico de 2,5. Lo que nos da 2,5 veces I elevado a 5,2. Simplifiquemos la antiderivada. Tenemos 12,5. Y al 5,2. Vamos a factorizar el 12,5 y multiplicarlo por 2pi. Nos da 24,5. It gives us 24/5 pi. Pi. Y ahora determinamos 24,5 pi multiplicado por la diferencia entre una gran F de 5 y una gran F de 0. La gran F de 5 es igual a 5 elevado a 5,2, menos una gran F de 0 es igual a 0. Simplificando, tenemos 24 pi dividido por 5 veces, multiplicado por 5 veces el 5,2. Si queremos empezar a pensar que es mayor que 1, simplificar un factor de 5 se simplifica porque 5 dividido por 5 se simplifica a 1. El 5, entonces, es el denominador, se simplifica a 1. El 5 al 5,2 se simplifica a 5 al 3,2. Porque 5,2 menos 1 es 3,2. Por si acaso,
Una forma de escribir el volumen exacto sería 24 veces 5 elevado a 32 pi, que es una forma aceptable de expresar el volumen. Pero 5 a 32 se puede escribir como 5 raíz cuadrada de 5, lo que nos da 24. Multiplicado por 5 raíces cuadradas de 5 pi, lo que equivale a 120 unidades cúbicas de 5 pi de raíz cuadrada. 5 pi cubic units. Estas dos expresiones serían correctas para el volumen, pero es importante reconocerlas. Son equivalentes. Espero que lo hayas encontrado útil.